de iniciar con la conferencia de tendencias territoriales dominantes en América Latina, la necesidad de implementar efectivas políticas de desarrollo regional en su contenido, voy a leerles un breve currículum del doctor Juan Cuadrado Roura. El doctor Juan Cuadrado es catedrático de Economía Aplicada y director del Instituto de Análisis Económico y Social, Servilab, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá de Henares. Fue secretario general de Transportes y Turismo y Comunicación entre los años de 1981 y 1985. Tiene estudios en el área de estudios regionales y de servicio de la Fundación FIES, actualmente FUNCAS, de 1985 a 1992. Presidente de la European Regional Science Association desde enero de 1995 hasta enero del 2000. Ha actuado como experto y asesor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno de España, la Comisión Europea y numerosas administraciones y gobiernos regionales. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran política económica y políticas del sector público, economía regional, economía y política de las actividades de servicios y economía europea. Como datos adicionales, tenemos que felicitar al doctor Cuadrado Roura porque la semana anterior el Consejo General de Colegios de Economistas de España le ha concedido la distinción Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Economía. Hace poco tiempo es miembro honorario correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y además el premio nacional que se entrega en España a los jóvenes investigadores en economía regional se denomina Premio Juan Cuadrado en honor a su trayectoria. Recibamos entonces al doctor Juan Cuadrado Roura. Muchas gracias por su asistencia, gracias también por la invitación de la Universidad de Loja, la UTPL. Aquí estuve hace ya 4 años también y tengo buenos amigos, algunos de los profesores de aquí están haciendo su tesis doctoral y yo tengo algo que ver con ella y además me ha gustado mucho poder volver y poder dar algún servicio a esta excelente universidad. Quiero advertir una cosa y es la siguiente. Como ven ustedes, vamos a hablar de tendencias territoriales en América Latina, ¿no? Podría parecer un atrevimiento por mi parte el que una persona que no está en América Latina venga a hablarles a ustedes de América Latina, y también haré alguna reflexión sobre el caso de Ecuador, y eso ya es más arriesgado todavía porque una persona que no está aquí conoce mucho menos que ninguno de ustedes, que sabe mucho mejor que yo las cosas. En mi disculpa de este atrevimiento puedo dar alguna razón. El tema de América Latina a mí siempre me ha preocupado. Hace bien poco se ha producido un libro, Regional Problems and Policies in Latin America, problemas regionales y políticas en América Latina, que lo publicó la editorial Springer, que es una editorial de primera línea mundial, yo diría. En ella, por cierto, han colaborado 3 profesores de aquí, del Departamento de Economía, haciendo un trabajo sobre Ecuador. Pero ese libro que coordiné con la ayuda del profesor Patricio Aroca, es un libro que recorre todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en América Latina. Hay trabajos sobre cada país y también algunas reflexiones de tipo más horizontal, ¿no? Mercado de trabajo, educación, etc. Bueno, esto me llevó a mí también a pensar y a reflexionar sobre qué está pasando en América Latina, no desde el punto de vista general, sino desde un punto de vista muy específico, que es desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de las regiones, desde el punto de vista de la concentración de las personas, la concentración de la riqueza, etcétera, desde el punto de vista del territorio. Y este es el enfoque que voy a adoptar. Por eso aquí dice tendencias territoriales dominantes. Dominantes quiere decir que no me detendré en grandes detalles,
sino que utilizaré eso que los economistas solemos llamar tendencias estilizadas, es decir, cosas que marcan una tendencia, aunque luego a lo mejor dentro de un país eso no sea tan cierto. Pero como verán ustedes, hay por lo menos 5 o 6 aspectos que pueden coincidir, que también para Ecuador son válidos. En algunas cosas no del todo, pero en muchas también. Y además, aunque pensar en que los demás están igual o peor es un mal consuelo, pues ciertamente lo que es verdad es que lo que ocurre en México, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Colombia, tiene cierto parecido, ¿no? Y muchos de los problemas son semejantes, a diferente estadio histórico, en diferentes situaciones, pero tienen bastantes cuestiones en común, ¿no? Y estas son las que voy a intentar resaltar primero para después pasar a la segunda parte. Lo que voy a exponer se va a organizar desde estos puntos que ven ahí, algunos puntos de partida, luego expondré estos rasgos que creo que son marcadamente significativos. Después trataré de mostrar que atacar las disparidades regionales puede ser positivo para cualquier país, los retos de futuro que se plantean para la política de desarrollo regional y algunas ideas que podríamos retener o que al final yo resumiré y que ustedes podrían comentar conmigo o hacerme preguntas. Hay 4 cuestiones que yo creo que destacan cuando uno mira América Latina. La primera es la desigualdad territorial en América Latina y el Caribe. Es sin duda una de las asignaturas pendientes de casi todos los países. Una fuerte desigualdad tanto en renta personal como desde el punto de vista territorial. La segunda idea a mí me parece que es muy interesante, y es que bastantes países, entre ellos por supuesto Ecuador, están viviendo una etapa de crecimiento y de expansión muy notable, con notable también estabilidad política. ¿Esto qué significa? Significa que quizá es precisamente el momento para forzar a que se aborden con mucha más intensidad algunas cuestiones y problemas territoriales, que quizá en otro momento, con más inestabilidad, con menos crecimiento económico, no hubieran tenido tanto sentido. La tercera cuestión que voy a subrayar es que, a mi entender, muchas de las políticas que se están aplicando en bastantes países de América Latina se hacen sin tener en cuenta el territorio. Es decir, tienen más interés desde el punto de vista de la política social, la política de equidad, pero no tanto a nivel individual, de individuos, combatir la pobreza, etc., pero no tanto ver cómo queda el territorio después de esto. El desarrollo de cualquier país es un desarrollo que tiene que abarcar a todo el país. No es un desarrollo de las personas, es un desarrollo de la economía en su conjunto. Y en esa economía está asentada en un territorio. Por tanto, si no se atacan las desigualdades territoriales, de alguna forma el desarrollo, la idea misma del desarrollo queda bastante coja y incompleta. Esta es la última afirmación que pueden ustedes leer aquí, porque la desigualdad territorial tiene muchos componentes que van desde las desigualdades sociales y económicas, pero también hay dimensiones políticas, sociales, ambientales que están unidas al territorio. ¿Para qué les voy a contar? Si ustedes están en una provincia del sur, una provincia alejada del centro, una provincia con muchos temas ambientales y medioambientales importantes y también con problemas para el crecimiento. Bueno, ¿cuáles han sido las tendencias dominantes? Esta es una pregunta. ¿Y qué retos y políticas plantean las disparidades interregionales en América Latina y cuáles son sus consecuencias? Bueno, primero abordaremos estos rasgos de las tendencias de América Latina en los últimos 35 o 40 años. Y ahí me puedo plantear esta pregunta que me hago ahí, que es entre las economías de América Latina. Evidentemente hay diferencias, no es válido generalizar, pero hay también muchos puntos de coincidencia
y por tanto generalizar quizá tenga algunos riesgos, pero yo creo que la pregunta de si cabe destacar algunos hechos o tendencias comunes en lo territorial me parece a mí que es posible. Las desigualdades en términos de desarrollo social y de bienestar, el notable crecimiento de algunas regiones que se está produciendo, pero que es un crecimiento basado en las exportaciones de bienes primarios, bien sean mineros o energéticos, que animan a una región, pero que no es desarrollo propiamente dicho. Los limitados avances de la descentralización efectiva en cuanto a organización política y la preferencia por políticas sociales versus políticas de desarrollo regional. Bueno, la primera idea, entonces, de estas 6 que voy a subrayar es que en casi toda América Latina hay una concentración territorial de la población y de la producción muy importante. Esta se puede ver en que es un hecho bastante generalizado. Cuando uno recorre datos, y los he intentado actualizar con datos de CEPAL, etc., pues ve que en Chile, por ejemplo, solo tres regiones representan el 62,5% de la población y el 72% del PIB, es decir, casi 3/4 partes del Producto Interior Bruto de Chile se concentra en 3 regiones, como Santiago, Biobío y Valparaíso. En Argentina, el caso del Estado de Buenos Aires vuelve a repetir, en este caso una sola área metropolitana representa el 34% de la población y el 22% del PIB. En Brasil, el caso de Sao Paulo, en Perú, Lima, en Colombia, Bogotá. En bastantes de estos casos hay que hablar de un fenómeno que es típico de muchos países en América, que es la hiperconcentración, ¿no? Hay núcleos donde se concentra casi todo, ¿no? Uno tiene ciudades como México, Distrito Federal, que es una de las ciudades más pobladas del mundo con diferencia, ¿no? No se encuentra esta misma idea, por ejemplo, en muchos países europeos, pero esta idea se repite en Buenos Aires, se repite en Lima, etc., ¿no? Es verdad que en algunas de estas ciudades hay efectos que los economistas llamamos efectos spread, que es efectos de difusión, es decir, que la economía crece y se concentra en algún lugar, pero después hay algunas extensiones en los alrededores, en eso que llamábamos la mancha de aceite, ¿no? Pero esa mancha de aceite casi siempre es una mancha relativamente reducida y que no abarca en absoluto a todo el territorio, ni supone una desconcentración, ¿no? Bueno, por supuesto, esta idea de concentración no la hay que separar de una cierta cultura y política centralista que también está en la vía política y que no voy a comentar. Pero sí que, si ustedes ven este gráfico, que comprende hasta el 2010, es el último año que yo tenía disponible, tengo también el 2012 ya disponible, con datos de CEPAL. ¿Qué vemos en este gráfico? Vemos primero la tendencia de las disparidades o de la concentración geográfica por países. Lamentablemente en el caso de Ecuador no tenemos demasiados datos, pero la línea es la misma. ¿Qué vemos ahí? No hace falta que yo descienda en detalles. Lo que vemos es una horizontalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el tiempo no varía la situación. Hay pequeñas oscilaciones, incluso a veces hay oscilaciones al alza, ¿eh? Pero en todo caso no hay entre 1980, 1985 y los últimos años disponibles, hay una estabilidad, es un fenómeno que se mantiene y que no ha cambiado. Este mapa de América Latina, que no voy a comentar, expresaría un poco esta idea de concentración. Las áreas más negras serían las de más concentración. La segunda idea es que además de concentrarse la población y la producción, hay una fuerte desigualdad en términos de Producto Interior Bruto per cápita, es decir, lo que significaría ingreso por habitante. Y esta fuerte concentración apenas ha disminuido tampoco a lo largo del tiempo. Este, de nuevo, es una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta y que, desde luego, son importantes. En muchas regiones, la diferencia entre la región más rica y la más pobre es de 8 veces y hasta 10 veces, ¿no?
en otras se reduce a 4 o 5, pero es mucho, porque esto a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, es 1,3, es decir, y a nivel de muchos países europeos no alcanza el 2, o sea, duplicar la renta con respecto a la región más rica con la más pobre. Bueno, si vamos de nuevo al caso de Chile, pues en términos de PIB per cápita, con datos hasta 2012, yo diría que esos datos son tozudos, ¿no? La palabra tozudo creo que ustedes también la utilizan, es la persona que tiene empeño en mantenerse en su sitio, pues eso parece como resistente, ¿no? Pasan los tiempos y resiste esa diferencia tan fuerte en términos de Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? En Argentina se repite, en México lo mismo, el Distrito Federal con respecto a Guerrero, 214 de índice frente a 43, 46 de Oaxaca, Chiapas, en Perú lo mismo. En Ecuador no tengo datos actualizados, aunque después comentaré algunas cosas que nos aproximan a ello, ¿no? De nuevo, ¿qué vemos cuando traducimos esta información a un gráfico y estimamos el coeficiente de Gini de desigualdades territoriales para ese periodo? Pues lo que vemos es que si acaso ha ocurrido algo, ha ocurrido en la mayoría de los países un empeoramiento, es decir, una tendencia hacia el alza. No todos, en alguno, como por ejemplo es México, hay una cierta disminución, pero en general o hay oscilaciones muy altas o hay una tendencia horizontal, incluso hacia más desigualdad a medida que han pasado los años. Bueno, hay dos hechos más a destacar. Lo primero, que en algunos casos las diferencias regionales han podido disminuir, que es el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Argentina, pero esas diferencias regionales a veces han disminuido por lo que explicaré después, y es que hay algunas regiones que son productoras de minerales, productoras de energía, etcétera, que aparentemente han crecido su producción, pero es un crecimiento que está basado precisamente en la explotación de recursos primarios, no en un proceso de desarrollo. Y otro hecho a destacar es que las regiones más dinámicas en términos de Producto Interior per cápita o por habitante, con fuerte concentración del PIB, están especializadas en el sector terciario y son sedes de capitales de Estado. Hay un hecho típico de acá también, poquito, pero mucho más marcado en algunos de los países que he citado antes, como Brasil, como Argentina, como la propia Colombia, de concentración en la capital del Estado de mucha actividad terciaria y de muchas sedes de grandes empresas y por tanto una tendencia casi a atraer cada vez más esa concentración. Cuando uno contempla las diferencias, a mí me llama la atención que con datos de CEPAL, que son los que he utilizado, en el caso de Ecuador, entre la región de Francisco Orellana y Bolívar, había una diferencia tan grande que me parece que tiene que haber algún error, pero si ustedes se olvidan de este caso, que quizá alguno me ayude a explicar. Es por el petróleo. Por el petróleo, ya, pero en todo caso, digamos que en términos de producto sí que hay un desfase grande, pero que está basado en un hecho que no podríamos llamar gracias al desarrollo, sino gracias a la explotación de recursos primarios. Pero fíjense, si cogemos varios países de la OCDE, que las diferencias entre la región más extrema y más tal no llegan a 2, y en cambio aquí en toda América Latina prácticamente siempre está por el 8, el 6, el 15, el 7, el 7, etc. Bueno, estas desigualdades en términos de ingreso per cápita se repiten en el ámbito social. Es lógico, ¿no? Si no hay ingresos, también hay diferencias y problemas de desigualdad en el ámbito del desarrollo social. En términos de pobreza, aunque la situación ha mejorado, en el caso de Ecuador, por ejemplo, es un hecho cierto por el gasto que se está haciendo en el gobierno del señor Correa, pero dentro de cada país existen o persisten en América Latina fuertes desigualdades de tipo social en cuanto a
al acceso al empleo, al acceso a las políticas sociales, y algunas actuaciones de estas, sobre todo, no suelen tener una orientación al territorio, y desde luego yo no las confundiría nunca, estas políticas de apoyo o de lucha contra la pobreza individual, con subvenciones, con precios políticos para algunos productos, etc. Nunca las confundiría con las políticas de desarrollo regional. Si miramos el estándar de pobreza, vemos que es relativamente alto, hay diferencias entre los países, pero en todo caso la desviación estándar alrededor del año 2010, en algunos casos ha disminuido con respecto a la vez anterior, en el 2000 en todo caso, pero en muchos de ellos sigue siendo muy alto. También en educación hay diferencias, y también aquí ha habido un paso adelante, pero ese paso adelante no puede ocultarnos que persisten diferencias, sobre todo en lo que llamaríamos educación terciaria, que sería la dedicada a formación de capital humano de calidad, que es clave para mejorar la calidad de vida y clave para los nuevos desarrollos productivos. Se han producido en estos últimos 10 o 11 años cambios muy significativos, yo diría que en muchos países, inclusive Bolivia, que es el quizá el más atrasado de todos, pero también en Argentina, también en Chile, también. Pero, sin embargo, las brechas entre territorios no disminuyen en todos los casos. Es decir, que cuando uno va dentro de cada país, va a Chile o va a los datos de Venezuela o los datos de México, hay cierta mejora, pero se mantienen las disparidades entre términos de educación casi como estaban en Argentina, en Brasil, en Panamá y en algunos otros países. Este sería la desviación estándar del indicador de analfabetismo, que nos daría una cierta aproximación. El acceso a servicios básicos nos daría otra imagen de esta desigualdad social. Estos servicios básicos no están bien medidos, esto es cierto. Casi siempre se reducen a utilizar si tienen acceso los hogares al agua potable y si tienen buenos servicios de saneamiento. Podríamos incorporar otros indicadores, pero por lo menos en lo que yo he explorado no hay suficiente información. Y lo que sí se da cuenta es que los porcentajes de cobertura de estos indicadores son relativamente altos como media, pero no tanto cuando focaliza en territorios. Es decir, cuando bajamos de la media del país a qué pasa en cada uno de los territorios de ese país, nos encontramos con unos desfases y unas diferencias muy notables. Este gráfico, también con datos de CEPAL, nos lo pone en claro. Hay algunas regiones en toda América Latina que marcan récord, en el sentido de que están creciendo su producto, que hay cierto crecimiento del empleo, pero eso está respondiendo en la mayoría de los casos, no todos, pero en la mayoría, a una explotación de los recursos primarios. Hay ejemplos muy significativos vinculados sobre todo a la exportación de recursos naturales que se articulan a nivel mundial. Tienes el cobre, tienes la soja, tienes el oro, tienes las frutas, tienes el cacao, tienes el petróleo. Bueno, todos estos, ¿qué pasa? Que tienen un riesgo importante, que es los posibles cambios que puedan producirse en el futuro y que puedan hacer que donde ahora mismo hay una fuente de riqueza que está alimentando, al menos estadísticamente, el crecimiento de una serie de regiones, estadísticamente voy a repetir, sin embargo pueden surgir productos sustitutivos o efectos de la crisis internacional, o que China cambie de política, como de hecho está empezando a cambiar, y que de alguna forma afecten indirectamente a una apariencia de crecimiento que se había dado en algunas regiones y que no continúa. Tenemos ejemplos en Chile, en la región de Atacama, en Antofagasta, tenemos en Argentina, en la región de Santa Cruz, productora de petróleo, Tierra de Fuego y Chubut, con unos indicadores de crecimiento del PIB extraordinariamente altos, pero basados estrictamente en la exportación primaria. En Perú, en México, en Brasil,
Bueno, el resultado de todo esto es que cuando uno mira las exportaciones que realizan los países, algunos de ellos tengo datos, como el caso de los productos peruanos, pues uno ve que son 3, 4 productos y a veces uno en particular el que marca el volumen de exportación de ese país, ¿no? Y son siempre productos muy primarios, ¿no? En este caso oro, minerales concentrados de cobre refractado, productos derivados del petróleo. Bueno, en el caso de Bolivia se repite esta idea, incluso acentuada todavía más con el tema del gas natural, que está dando unos ingresos muy sustanciosos al Estado y le permite hacer bastantes cosas, pero que no es desarrollo, que es algo diferente. También en el caso de Ecuador, con la explotación de petróleo es de nuevo determinante, luego vendrán ya plátanos, crustáceos, flores, etc. Cuando uno mira la estructura de exportaciones de Ecuador en particular, si ustedes ven, fíjense que serían estas exportaciones, las variaciones del 2006 al 2012, este componente azul clarito, que correspondería a productos primarios basados en recursos naturales, que estaría el petróleo y también otros productos naturales, fíjense ustedes que el porcentaje que representan las exportaciones no ha bajado, en algún año incluso ha subido y se mantiene por encima del 80%, ¿no? Claro, eso quiere decir que la economía se está primarizando, como se suele decir, y que por tanto ahí hay un riesgo de que en el futuro esto perciba algún tipo de golpe, ¿no? Los recursos naturales son sin duda un potencial de desarrollo de un país, eso nadie lo discute, también para el desarrollo regional, pero ya, como dicen los franceses, déjà vu, ya lo hemos visto en otras experiencias, la sostenibilidad de las favorables condiciones de exportación no está asegurada nunca. Segundo, las derivaciones medioambientales de las exportaciones son a veces muy duras. Estamos destruyendo paisajes, estamos destruyendo zonas del país para explotar recursos y allí, una vez que se acaba la explotación, eso va a quedar como mancha. Y hay una débil posición de la región cara al futuro si no se aprovecha la oportunidad para mejorar su estructura productiva. Si solo extraemos y no cambiamos lo que pasa en la región, lo que estamos haciendo, en el fondo es como el pozo que uno está vaciando y cuando se seque, ahí se queda el pozo como un pozo seco, ¿no? En una región que estamos explotando, un recurso primario, de momento crea riqueza, genera ingresos, hay movimiento, figura incluso en el ranking de crecimiento de las regiones del país entre los primeros lugares, pero esos resultados son, de alguna forma, pueden llegar a ser, ojalá que no lo sean, pueden llegar a ser más transitorios de lo que uno puede pensar, ¿no? Los casos de Perú, Bolivia y Ecuador y sus exportaciones en los últimos años creo que hablan de eso que llamaríamos primarización de la economía, ¿no? Y también podríamos hablar de lo que Gavin, Hausman y Saxi Wagner hablaban de la maldición de la abundancia de recursos naturales. Si usted tiene recursos naturales, usted tiene una gran potencial de crecer, pero tiene una maldición encima, y es que crece con recursos naturales y no crece con un tipo de desarrollo sostenible y sostenido en el tiempo. Esto es lo que quiere decir. Bueno, la quinta nota característica de América Latina es un poco menos económica, es más política, y es los limitados avances en la centralización del país o la descentralización como objetivo. Teórica y formalmente hay muchos países en América Latina que se definen como estados federales o que tienen en su constitución un mandato para hacer una división regional del país y una descentralización del país. Sin embargo, en la práctica, uno observa, cuando analiza y compara lo que ha ocurrido en los países, uno observa una orientación centralizadora. ¿Por qué? Pues porque el poder central se suele resistir a dividir el poder, ¿no? Y se suele resistir, por tanto, a crear unidades con más autonomía fuera del poder central. Y este es un hecho bastante
clave, porque la descentralización equivale a una mayor aproximación al ciudadano y a que las regiones en concreto tengan mayor autonomía. En los últimos años se han planteado algunas operaciones de descentralización, pero yo les puedo decir que varias de ellas no han llegado demasiado lejos. El caso de Chile, con la modificación de la Constitución del 2005, ahí está, se iban a crear unas regiones, se llamaron de otra forma esas regiones, pero no se ha avanzado hacia una mayor capacidad de poder por parte de esas mismas regiones. En el caso de Brasil, Lula, en un decreto presidencial, habló de que era obligatorio diseñar una política nacional territorial. Eso, la verdad es que está ahí, en la letra, pero no está en la práctica. Y en otros países como Ecuador, como Bolivia, que también tienen un cambio constitucional de este tipo, como Colombia, que creó un fondo regional, también podríamos hablar de que el proceso de descentralización que tiene que ver con la igualación de los territorios no ha avanzado demasiado deprisa, ¿no? Bueno, y esto por supuesto plantea algunas preguntas que no voy a profundizar en este momento en ellas, si acaso si ustedes quieren lo podemos hacer en el coloquio, porque la descentralización tiene aspectos jurídicos, aspectos políticos, administrativos y también económicos. Y bueno, habría que ver en qué línea se podría basar en cada caso un proceso de descentralización, es decir, que hubiera efectivamente en términos operativos capacidad y competencias de operar con libertad una región o no, o tiene que estar siempre sujeto a llamar a Buenos Aires o a llamar al gobierno de México, Distrito Federal, o al gobierno de Quito, ¿no? El sexto punto, y con este ya termino esta primera parte, es este título, que también es una característica, creo, bastante común en muchos países de América Latina. Las políticas de desarrollo regional ocupan en general una posición muy secundaria. Y me explicaré. En el periodo que se ha dado históricamente de sustitución de importaciones, desde lo que ocurría en los 60 finales, 70, etc., sí que hubo políticas de desarrollo regional, aunque estaban quizás no del todo bien orientadas, pero sí que existieron en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Argentina, con algunos instrumentos, creación de polos, subvenciones, empresas públicas que se localizaban, etc. Cuando ocurre el consenso de Washington y por tanto ese giro a un planteamiento neoliberal, todas estas políticas desaparecen del panorama porque se consideran ineficientes. Efectivamente muchas de ellas no lo fueron, pero en todo caso es que en el pensamiento liberal las regiones no pintan nada, ¿no? Lo que pintan son los individuos, lo que pinta es el empresario, no la economía, no pinta la sociedad, sino pinta el individuo. Y por tanto en un planteamiento neoliberal realmente este tipo de actuaciones hacia el territorio no son bien queridas, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 15 años? En los últimos 15 años la tónica hacia la que han derivado las políticas económicas de la mayoría o bastantes de los países de América Latina ha sido hacia políticas sociales. Es decir, se ha primado todo lo que sea políticas de ayuda a los individuos y familias, como tales individuos y familias, ¿no? Resolver el problema de la vivienda, dar determinadas subvenciones, precios mínimos para determinados productos, precios políticos como existen en Ecuador para el gas o para la gasolina o el gasoil, absolutamente fuera de precios de mercado. Bueno, todas estas ideas han sido muy claras en el caso de Brasil con Lula, en el caso de Bolivia con Evo y en el caso de Ecuador con el señor Correa. Y estas políticas creo que se justifican muy bien, es decir, no es que yo vaya a criticarlas como tales, porque están intentando por lo menos pelear contra la pobreza y la desigualdad, y tienen algunas ventajas, eso sí que la tiene para el político que las pone en práctica. Así como las políticas de desarrollo económico son políticas lentas, casi siempre necesitan 8, 9, 10 años para que se empiecen a ver los frutos. En las políticas de tipo social los frutos se pueden ver al día siguiente, ¿no?
El político puede ofrecer resultados a corto plazo y además le permiten ganar votos y tener votos cautivos en cuanto que ha concedido determinadas ayudas. Pero no son políticas de desarrollo regional, porque no intentan contemplar lo que ocurre en un territorio en su conjunto y cuál podría ser el desarrollo de ese territorio, de esa provincia o de esa zona del país que está más atrasada, sino resolver el problema de los individuos, o por lo menos, si no resolverlo, paliarlo, ¿no? Bueno, el resumen de esas 6 grandes tendencias las tienen aquí, las que yo considero importantes: concentración territorial de la población y la producción, fuertes desigualdades territoriales que apenas han disminuido, desigualdades en la distribución de ingresos y en bienestar, regiones pobres que crecen vía explotación de recursos primarios con altos riesgos, además, una descentralización que sigue en general estancada y prácticamente no hay políticas de desarrollo regional sustituidas generalmente por políticas sociales y políticas contra la pobreza. Bueno, esto tiene algunas consecuencias. Voy a pasar un poco por encima de esto, pero sin duda, las políticas sociales tienen un efecto, pero si no hay una política de desarrollo regional, no hay buenas perspectivas en esa región de que en el futuro habrá más empleo, de que habrá unas condiciones de vida mejores. Entonces, evidentemente, el resultado casi siempre es que esas regiones son regiones de migración, ¿no? Cuanto más pobre, aunque tenga ayudas individuales, aunque se combata la pobreza, aunque se den subvenciones, las condiciones, la gente piensa que el desarrollo no se va a producir y por tanto hay que salir de ahí. Por tanto, los procesos estos de concentración que hemos visto generan a su vez o alimentan las migraciones, bien sea dentro del país o bien sea hacia fuera del país. Y esto no es algo peculiar de Ecuador, ni de Colombia, ni de Perú, es generalizable a la mayoría de los países. En muchos casos, con una concentración cada vez más fuerte en una zona metropolitana o en 2 zonas metropolitanas, con un abandono progresivo del resto. Me voy a saltar esto porque quizá lo que sí es importante es que las inmigraciones tienen un coste, no solo individual. Es que hay unos costes para la sociedad, se erosiona el capital humano, no abandonan como emigrantes la gente coja, tuerta o a punto de fallecer, abandonan los jóvenes y casi siempre los más dinámicos. Hay un abandono de las infraestructuras, si se hicieran infraestructuras quizá quedan más subutilizadas. Hay un envejecimiento de la región que despide migrantes, con efectos en la mala dotación de servicios en la educación, y hay daños en el ámbito cultural, porque evidentemente la migración deja desguarnecido todo esto. Esto a corto plazo son efectos reales, y el mercado, desde luego, lo que sabemos es que este tema no lo resuelve por sí mismo, ni siquiera tiende a solventarlo. Bueno, ¿es compatible tratar de reducir las disparidades interregionales y que el país crezca? Esta es una pregunta que nos podríamos hacer, porque yo les diré a dónde les quiero conducir a ustedes. Les quiero conducir a la necesidad de que haya políticas de desarrollo regional. Este es mi objetivo, no para convencerles, sino que es mi tesis, por decirlo así, en esta charla. Pero claro, si esta es mi tesis, tengo que demostrar, o tengo que darles a ustedes algún argumento para decirles, no, mire usted, no es que sea un capricho, es que esto incluso puede contribuir al conjunto del país, a que mejore el conjunto del país, si hacemos políticas de desarrollo de las zonas que están más atrasadas, ¿no? Y después nos preguntaremos cómo abordar una política regional adecuada. Bueno, ¿son las desigualdades territoriales un obstáculo estructural para el crecimiento de los países? Primera pregunta. Y si así es un obstáculo importante para que el país crezca, ¿deben los gobiernos nacionales preocuparse de reducir las brechas de desigualdad territorial para crecer más? Bueno, esto es lo que en un trabajo de análisis que he realizado con datos de América Latina, en eso me
apoyado en datos de CEPAL y en una persona que trabaja allí, que hemos colaborado juntos en alguna investigación. Los análisis empíricos demuestran que la concentración de la riqueza perjudica los logros económicos generales. Eso en el informe del Banco Mundial, que es el primero que ha hecho el Banco Mundial, teniendo en cuenta los temas territoriales, el 2009, dice precisamente uno de sus manifestaciones: hace falta aprovechar las economías de aglomeración, pero también buscar el desarrollo inclusivo. Es decir, hay que aprovechar la concentración del desarrollo, pero también hay que buscar que se desarrolle lo que no está tan desarrollado, porque este desarrollo puede primero generar un mal acceso al bienestar de las regiones, estados o provincias de un país, y además porque las regiones más atrasadas tienen generalmente una tasa de productividad más baja, que afecta como tal a la productividad general del país y por tanto al agregado potencial de crecimiento del país. Me explico otra vez porque esto es importante. Si usted tiene una región poco desarrollada y su productividad en términos de personas trabajando a producto es baja, esto está influyendo en la productividad general del país, y no hay ni un solo milagro de ningún país que crezca sin que crezca automáticamente su productividad media. Por tanto, si queremos hacer que crezca la productividad media de cualquier país, no basta solo con empujar aquí o allí, o en este caso, hay que empujar también en las regiones más atrasadas, porque esas, si no, van a lastrar, van a frenar la productividad media del país, aunque hagamos esfuerzos importantes en algunos núcleos de la nación. No me entretendré, pero haciendo una evidencia empírica con un modelo de Barro que es basado en esto. Estos resultados son los resultados de aplicarlo al periodo 1995-2008. Bueno, el dato negativo que tiene aquí nos indica que un nivel de desigualdad regional alto dentro de un mismo país en el año previo tiene un efecto adverso en el aumento del PIB per cápita en los años siguientes. Es decir, si en el año X tenemos un nivel de desigualdad en renta per cápita importante, esto está afectando al nivel de desigualdad que seguirá manteniéndose en el año siguiente y en los años siguientes. Y también, por tanto, repercute negativamente en el crecimiento del conjunto nacional. La segunda pregunta relevante era, la primera era esta, por tanto, creo que no hay contradicción entre hacer crecer a las regiones con mayor atraso, porque eso beneficia al conjunto de las regiones, al conjunto de las economías nacionales. La segunda pregunta era si hay que plantear el crecimiento desde una política o una perspectiva territorial o de simple mejora de los individuos o de las familias. Es decir, si tenemos que confrontar políticas de desarrollo regional con políticas sociales y de pobreza vía subsidios, ¿no? Bueno, la OCDE, en este informe del 2012, que es este, Promoting Growth in All Regions, es un estupendo informe, afirma esto que hay ahí, ¿no? Las regiones atrasadas no deben ser una carga, ofrecen potencialidades que deben ser dinamizadas y aprovechadas. Pero además, cuando después analiza cómo se han comportado las regiones intermedias, incluso las rurales, por ejemplo, llegan a la conclusión de que las regiones menos desarrolladas del área OCDE, en la cual no está Ecuador y otros países de América Latina, han contribuido con un 43% al crecimiento nacional. Es decir, que no se puede despreciar lo que esas regiones pueden aportar. Y las regiones predominantemente rurales obtuvieron crecimientos más altos incluso que las urbanas intermedias. Estamos hablando de países que están en el mundo de la OCDE, y algunos, no lo voy a decir, de América Latina, no están incluidos en este diagnóstico. Si estos hechos son evidentes, si estas afirmaciones que acabo de hacer parece que son aceptables, entonces el corolario y la conclusión es que si se pone en valor
el potencial económico de las regiones, provincias o estados, llámese en cada país como se llame, menos desarrolladas, esto contribuirá al crecimiento nacional, a la mejora del bienestar y a la estabilidad. Y además la migración desde las regiones más pobres tiene unos costes, como hemos dicho antes, que el mercado no cotiza y que también se manifiestan en los costes de congestión que se producen en los grandes núcleos donde se concentran. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que hay que plantearse, y es a donde les quiero llevar con mi razonamiento, qué política, o política regional, o políticas de igualdad social, o bien si debemos hacer más políticas de desarrollo regional, o por lo menos complementar las políticas sociales con políticas de desarrollo regional. Bueno, ¿qué tipo de política? Como primera cuestión, yo creo que hay que diferenciar una cosa que es común y que cualquiera de vosotros estudiantes conoce perfectamente. Una cosa es la distribución personal de la renta, es decir, cuál es la renta media del país y cómo está la dispersión y cómo el coeficiente de Gini demuestra si hay más o menos desigualdad en términos de personas. Y otro enfoque es si existen disparidades en los niveles de desarrollo que existan entre las regiones, provincias o estados. Cuando pasamos a este segundo plano, lo que estamos haciendo es no contemplar los individuos, sino contemplar la población en su conjunto que vive en un territorio y compararlo con las poblaciones que viven en otra provincia o en el conjunto del país. Bueno, esta diferencia es bastante importante, pues son dos políticas completamente distintas las que vamos a hacer. En el primer caso haremos una política de distribución personal de la renta, con subvenciones, con ayudas, con gratuidad de la educación, gratuidad de la sanidad, que son políticas muy positivas de igualación y de mayor equidad. Y en el segundo caso lo que estamos viendo es cómo está una región posicionada y cuáles son sus perspectivas de desarrollo en el futuro y qué podemos hacer para que esa región realmente tenga mejores perspectivas. Por tanto, estamos contemplando el tema desde dos ángulos diferentes, no son incompatibles, pero son diferentes. Bueno, las desigualdades personales pueden estar presentes en las regiones ricas y en las regiones pobres. Ricos y pobres hay en todas las regiones. Llámense Esmeraldas o llámense Loja, da igual. Allí hay ricos y hay pobres. Por tanto, realizar políticas de redistribución de la renta vía sistema impositivo, subvenciones, etcétera, no equivale a realizar unas políticas de reequilibrio regional o territorial. Y por esto yo apuesto por esas políticas de desarrollo regional para los territorios atrasados que tenga cualquier país. ¿Qué es una política de desarrollo regional? ¿En qué consiste o cuál es su orientación? Bueno, lo que se plantea en una política de desarrollo regional es aumentar la cohesión económica y social dentro del territorio nacional y también dentro de cada región en particular. Por tanto, una política de desarrollo regional no solo es crecer, no es una política asistencial. ¿A qué llamo política asistencial? A una política en la cual el gobierno pueda estar transfiriendo rentas a los ciudadanos de una región o a una región. La está asistiendo, la está de alguna forma alimentando, ¿no? Pero ¿es eso desarrollo? ¿O es convertir a esa región en una región asistida? Que si perdura, yo tengo ejemplos en el caso de España y en el caso de otros países, puede ser una región que continuamente esté recibiendo recursos, pero oiga, ¿y usted se desarrolla con esos recursos? ¿O simplemente es como el pobre que está a la puerta de la iglesia, que pide y con eso va viviendo, y ha hecho de eso ya un modus vivendi, pues como hace un modus vivendi una posible región que, llamando a la puerta del gobierno, reciba subvenciones, reciba ayudas, etc. Ahí no hay desarrollo, ahí lo que hay es una asistencia a la región. Desarrollar la región es desarrollar en todas sus dimensiones económica, social y cultural. Y las lecciones de la experiencia en los países de la OCDE, en los países de la Comisión de la Unión Europea, en todos los ejemplos que yo conozco,
las políticas de desarrollo regional tienen tres exigencias importantes. La primera es la concentración, es decir, no se pueden hacer políticas de desarrollo regional para todo el país, sino que hay que concentrarlas en algunas regiones en particular, que son las que efectivamente están en unas condiciones que necesitan ese desarrollo. Yo llamo a la política de regadera una política que llena uno la regadera, y todos sabemos lo que es, y riega un poco todas las flores y ya está, se acabó. No, esa no es la política que estoy hablando. Política de concentración, fijando probablemente un umbral claro, es decir, pueden ser objeto de esa política de desarrollo regional aquellas regiones cuya renta per cápita está por lo menos por debajo del 60% de la media nacional. Las que estén por encima de esa media no tienen por qué ser ayudadas, o por lo menos ayudadas con programas de desarrollo regional. Segunda condición, un programa de desarrollo, la D de desarrollo, siempre es a medio y largo plazo, que no quede sujeto en lo posible a los mandatos políticos, a los cambios de gobierno, a los cambios incluso de gobierno local, sino que puedan perdurar en el tiempo. Esta es una experiencia bastante dominante para garantizar la continuidad de las políticas de desarrollo, que no son nunca políticas a corto, sino que son a medio y largo plazo. Y la tercera idea es la coparticipación. Aunque el gobierno central es el que puede tomar casi siempre muchas de las decisiones, tiene que participar la sociedad que va a ser objeto de ese programa de desarrollo. Tiene que estar integrado, y todos los ejemplos en los que esto se ha producido han tenido éxito, y todos aquellos en los que ha sido simplemente una acción gubernamental, con delegados gubernamentales, con unas oficinas dependientes de la consulta previa al Estado central, realmente no han involucrado a todas las fuerzas sociales y por tanto no ha funcionado. Bueno, podríamos hablar ahora muy rápidamente de algunos cambios que se están produciendo en estas políticas de desarrollo regional. Voy a marcar solamente algunos, porque si no nos entreteneríamos demasiado y no quiero cansarles a ustedes. Bueno, hay cada vez más en las políticas de desarrollo regional hay una claridad en que no se puede desarrollar una región si no se la hace al mismo tiempo competitiva. Es decir, no podemos sostener en una región una industria para que esa industria perdure si esa industria no está con los módulos, costes y eficiencia a escala internacional competitiva, porque si no acabará muriendo, ¿no? Entonces, esta idea de no cambiar equidad por eficiencia, pero sí anteponer un poco la eficiencia y la competitividad a la simple idea de igualar, es un cambio estratégico importante, ¿no? Dentro de los cambios estratégicos hay estos tres que marco aquí: incrementar la producción potencial, tratar de hacer enfoques integrales. El desarrollo regional no puede ser industrializar una región. Muchas regiones pueden ser desarrolladas con el aprovechamiento de los recursos primarios, con el sector ganadero, con el sector agrario y con la producción de productos derivados de estos sectores, en lugar de venderlos como casi sin elaborar. Y el cambio estratégico tercero es, desde luego, examinar en cada región las capacidades endógenas que tiene la región y no pensar tanto en inversiones públicas o en inversiones de capital extranjero, sino en qué puede hacer la propia región para expandirse. Bueno, más cambios en el planteamiento a largo plazo. Este es evidente que es obligado. Los incentivos cada vez se tiende a que sean apoyos más horizontales, y apoyos a los que puedan acceder todas las pequeñas y medianas industrias, a que puedan acceder casi toda la sociedad, no tan segmentados. Y casi con esto, bueno, la gente tiene que ser descentralizado, y hay algunos criterios guía de las políticas de desarrollo regional que pueden tenerse en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo regional estamos hablando de que en el medio largo plazo
haya posibilidades de crecimiento de la población que está en esa región. La segunda idea es que las regiones son cada vez más economías abiertas y que por tanto tienen que crearse motivos de desarrollo que tengan capacidad competitiva nacional e internacional de las empresas y del territorio, y como una guía clave. Si no son competitivas, no van a prevalecer, no van a poder sobrevivir. Apoyar a los factores decisivos para crecer y competir. Y estos factores decisivos, también en ese informe de la OCDE había como vigilar la productividad de la región, es el indicador, yo diría, más importante. Por supuesto, mejorar las infraestructuras físicas y tecnológicas, el tema del capital humano, el tema del mercado laboral. Hay que hacerse un análisis a fondo de la población activa, la tasa de desempleo, de qué pasa con los jóvenes, etc. El tema de la innovación. Permítame aquí un pequeño paréntesis. Estoy leyendo muchos documentos de Ecuador, hago los comentarios rápidamente, que cuando se habla de innovación siempre aquí se está hablando de innovación de punta, ¿no? Es decir, innovación tecnológica muy avanzada, nanotecnología, biotecnología, etc. Estoy de acuerdo que eso es innovación, pero cuando yo hablo de innovación en una región, hablo de que un señor que fabricaba, por ejemplo, un queso de cabra de bajo consumo, con unas condiciones regulares, y no lo exportaba ni lo comercializaba, se le ayude a que innove en producir un producto que sea exportable. Y cuando hablamos de esto, hablamos de cualquier otro. El café lo sirve como siempre se sirvió, en esas mesas de mármol, con una cafetera, como lo quiere usted, etc. O usted lo sirve con una gran variedad de tal, y le pone internet, y le pone sitios cómodos para poderse sentar, y le está poniendo un lugar agradable, tal, y que la juventud se siente atraída por ir allí, acaban teniendo un gran éxito. Eso es innovación. ¿O es que no es innovación? Se puede hacer innovación en servicios, claro. Se puede hacer innovación en turismo. ¿Es innovación de punta? Pues no lo sé que llama usted de punta, pero usted tiene al turismo como una actividad importante en el país. Pues innovar en turismo es una innovación importante. ¿Y qué quiere decir innovar en turismo? Quiere decir que para crear que vengan turistas hay que hacer algo más que montar hoteles y crear vuelos. Hay que ofrecer actividades culturales, hay que ofrecer conciertos, visitas guiadas, hay que ofrecer actividades lúdicas para las familias, para que vayan con los niños, etcétera, y se diviertan y lo pasen bien y vuelvan al año siguiente. Bueno, todo esto es innovación, o no es innovación, o solo es innovación crear un chip de super calidad que permite transmitir no sé qué con Venus cuando Venus pasa por cerca de nosotros. También hay que hacer esa innovación, pero hay mucha innovación que hacer, que está a nivel de las empresas, a nivel del personal dedicado a I+D+I. En esta misma universidad se están haciendo cosas interesantes. Ayer me contaba el rector en el tema de la biodiversidad y de la biotecnología, ¿no? Me gustaría ahí sí hacer una aclaración puntual, porque si se revisa la política productiva, se habla en función del manual de Oslo, que te dice nuevos productos, nuevos servicios, nuevos sistemas de comercialización. Claro, ahora el tema, de alguna forma, de lo que más se habla es porque hay un tema de revolución de conocimiento y hay un proyecto emblemático muy fuerte puesto ahí, pero no es que hay una disyuntiva ahí en el abordaje. Creo que estaría bien que no existiera, aunque no nos fijáramos solo en el terreno de la innovación para primar la innovación que sea esta del conocimiento y de la gran tecnología, que me parece una idea excelente por otra parte, pero cuando hablamos de algunas regiones, ahí la innovación no podemos estar pensando en aplicar esos criterios, hay que aplicar otros, y es innovación también, a eso me refería, ¿vale? Bueno, tengo algunas consideraciones sobre Ecuador, pero yo no sé si saltármelas o no. ¿Qué opináis? Porque debéis estar cansados, ¿no? Soy muy atrevido porque venir a Ecuador, a hablar de Ecuador, tiene sus riesgos. Bueno, voy a decir que soy más ignorante de los temas de Ecuador de lo que sería conveniente.
pero también voy a decir que me he preparado las cosas que voy a comentar, o sea, que tampoco es que me las he inventado esta noche pasada. Entonces, bueno, lo primero que uno ve cuando ve Ecuador es que precisamente existen grandes diferencias interregionales, sobre todo en términos de pobreza. Creo que hay en el conjunto del mapa de Ecuador hay unas zonas mucho más pobres que otras y por tanto hay un desajuste territorial importante, y que hay zonas más atrasadas como son estas, y que el tema sin duda preocupa, y así aparece en el Plan Nacional de Buen Vivir, que me he leído, quizá ustedes no se lo han leído, pero yo me lo he leído, y el Plan Nacional de Descentralización. O sea que al gobierno le preocupa esto, pero vayamos un poco al caso. Esta es el mapa que nos da cómo se han comportado las regiones, dónde estaban. Esta sería la media de Ecuador, dónde estaba Ecuador en términos del logaritmo natural del PIB en 2001, y estas serían las tasas de crecimiento del PIB en 2001 hasta 2007, que son los datos que yo he podido utilizar. Bueno, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver primero una gran concentración de la mayoría de las regiones están aquí, pero hay una diferencia. Hay unas que están aquí, es decir, que están en términos de renta por debajo de la media del país, y también en términos de crecimiento de la media que ha sido el país, han ido siempre por debajo. Otras estaban por debajo también de la media, pero han crecido un poco más de la media, lo cual quiere decir que pueden apuntar a una cierta convergencia. Y después tenemos unas cuantas regiones que por los motivos quizá de extracción y demás están muy distanciadas. Cuando yo hablo de desarrollo territorial, me preocupa a mí este conjunto de regiones, y sobre todo examinarlas una a una para ver qué le está pasando a cada una de estas regiones, por qué no está creciendo y por qué estaba ya por debajo de la media territorial del país. Y eso no se resuelve solo con medidas paliativas de política social o de ayudas individuales, sino con programas más determinados. Si uno mira las disparidades territoriales de Ecuador, con los datos que hay disponibles, que son los que me ha facilitado CEPAL, porque además en el plan de Buen Vivir no aparecen esos datos, por lo menos yo no los he encontrado. Bueno, lo que vemos es el Gini territorial de Ecuador empeora en 2004-2005, luego ha ido mejorando, pero cuidado, estamos hablando de centésimas, no estamos hablando de grandes cambios. Y además, cuando añadimos al año 2008, resulta que de aquí volvemos a subir hacia arriba, por alguna razón que ignoro. Pero, ¿qué me preocupa de eso? Me preocupa la idea que hemos hablado siempre, la persistencia de las disparidades territoriales. Cuando uno va a la articulación del plan de Buen Vivir, ¿qué es lo que ve? Bueno, ve esto que está allí, además. ¿Y qué es lo que veo yo? Veo allí una llamada a los planes de desarrollo y ordenación territorial, que incluirían todas estas cosas. O sea, que esto está ahí, no es que se haya olvidado, pero está ahí. Cuando uno va a donde se pone el máximo énfasis, en los documentos que yo he podido ver y en lo que he preguntado, entonces evidentemente el máximo énfasis se está poniendo en núcleos muy interesantes y muy positivos, como es la sanidad, como es paliar sobre las necesidades básicas insatisfechas, los subsidios y acciones del sector público, reducir el coeficiente de Gini personal. Esto no es que se haya logrado, pero por lo menos en una cierta disminución, aunque yo estaría preocupado si estuviera aquí por ese cierto detenimiento de este coeficiente de Gini. Bueno, hay otra idea importante en los documentos, que es eso del cambio de la matriz productiva, que ya desde que he llegado todo el mundo me habla de que estamos en ello, el cambio de matriz productiva. Bueno, eso son tres palabras magníficas, pero tiene un enfoque sectorial, no tiene un enfoque territorial, tiene un enfoque sectorial. Y ese enfoque sectorial se basa en definir unos sectores estratégicos en los cuales la economía del conocimiento y la innovación está marcada, salir del extractivismo, me parece otra idea fenomenal, y tercero, sustitución de importaciones. Esta sustitución de importaciones a mí me parece que puede afectar
a la capacidad de exportación de nuevos productos distintos del petróleo, porque si no importamos determinados componentes y determinadas maquinarias, difícilmente podremos. Por tanto, ahí veríamos en qué se manifiesta todo esto. Pero hacer esto exige unas condiciones: mejora del trabajo cualificado y mejora de la baja productividad del país. Y cuando uno va ahí, se encuentra con que en el documento, no les voy a obligar que lo lean, pero si quieren ustedes lo lean, yo me lo he leído. Y entonces en el documento yo creo que hay un magnífico diagnóstico, en términos de que lo que se dice es totalmente cierto. Se dice, por ejemplo, que el programa tal define cambios en la estructura productiva para diversificar la economía, dinamizar la productividad. Bueno, de acuerdo, todos son buenos propósitos. Segundo, la economía ecuatoriana está basada en la extracción de recursos naturales, lo he repetido y ustedes lo saben, y el documento lo incorpora, y es vulnerable a fluctuaciones, lo que hemos dicho, de precios, flujos financieros, tal, lo que trae como consecuencia efectos reprimizadores en la economía. Y después, cuando ya llega a una parte del documento, dice: sin embargo, en los últimos 20 años no se observa un cambio estructural en los patrones de producción. Bueno, el diagnóstico a mí me parece bien hecho, diría que lo suscribo, pero cuando uno mira entonces la estructura y la composición del PIB a nivel sectorial, casi lo que está viendo es una terciarización. El verde son los servicios, una terciarización de la economía, una cierta desindustrialización, por lo menos en términos porcentuales, incluso por debajo de lo que ha ocurrido en la media de América Latina, y un sector primario que más o menos todavía mantiene un determinado nivel, ¿no? Entonces, claro, cambiar esta estructura, primero, no es nada fácil, y segundo, hay que ver por dónde se empieza. Bueno, cuando uno va a decir cómo se va a hacer este cambio, pues encuentra varios focos donde yo estaría de acuerdo, aunque luego me harán una pregunta que ustedes me van a contestar. Impulsar y fortalecer las industrias terciarias claves y los encadenamientos productivos. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que esto hay que hacerlo. Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de manufactura con procesos de incorporación de valor agregado, aquí no vamos a estar de acuerdo. Fortalecer y desarrollar la industria de astilleros como generador de encadenamientos, ya lo pondría un poco en duda. La industria de astilleros la conozco a nivel mundial y desde luego no está en expansión, sino que está en concentración, y hay una competencia internacional terrible, y por tanto hay que medir bien si un astillero en Ecuador es un astillero que produce a los precios de Corea del Sur o a los precios de algunos astilleros europeos, y en términos de calidad también, ¿no? O sea, de calidad me refiero de equipamiento de los buques, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el mar es una característica de Ecuador y está bien. Fomentar la sustitución selectiva de importaciones en función del potencial endógeno territorial. Bueno, la idea puede ser buena, de nuevo, pero tiene cierto algo de algo que ya lo hemos visto en la historia, ¿no? Claro, cuando uno ve entonces el gasto en I+D de Ecuador, tan relativamente bajo, cuando ve la participación del trabajo cualificado en el sector industrial, es decir, qué personas cualificadas realmente están en el sector industrial, y ve que se mueve en torno entre el 15 y el 17% hasta el 2012, pues uno ve que ahí hay unos obstáculos que son los que habrá que vencer para ese cambio de la estructura productiva. Y entonces, bueno, el plan de Buen Vivir pone este énfasis. Por supuesto que en este plan de Buen Vivir hay otros objetivos que suscitan además de estos dos. Se habla de desconcentración territorial, hacia una estructura policéntrica, es una idea muy francesa de impulsar que haya no solo Quito y Guayaquil, sino que algunas capitales empiecen a tener fuerza, que es una forma de equilibrar el territorio y de ordenarlo mejor. Y la sostenibilidad medioambiental también aparece, la sostenibilidad medioambiental. Claro,
Lo que para mí no queda nada claro, y esta es la pregunta que me hago, me van a perdonar si me atrevo a hacerla, es que el tema de las disparidades internacionales sea el que preocupa. Aunque se cita, y aunque en ese programa que hemos visto aparece que hay que hacer unos planes territorializados, no estoy seguro que lo podrían ustedes aclarar. Segundo, los objetivos que van hacia la igualdad económica y social de las personas sí que están clarísimos. Se nombran problemas territoriales y se remiten a la planificación. Me gustará conocer si está, en qué grado está. Y desde luego veo una posible contradicción entre ese enfoque muy sectorial con el enfoque territorial. No son tan compatibles o fácilmente puestos en común. Bueno, a modo de síntesis, y con eso acabo, ya no es el Ecuador, lo que hizo el Ecuador ya lo he dicho. Hay una serie de tendencias dominantes en toda América Latina, los hemos visto, de concentración, de disparidades, de desigualdad. Las migraciones son una respuesta negativa a esas disparidades. Hay que perseguir el desarrollo de la región, provincia, estado y no convertirlo en una región asistida. Para esto, hacer frente con políticas de desarrollo regional, y las condiciones básicas de una política de desarrollo regional yo creo que son estas tres: concentración en las regiones realmente atrasadas, un horizonte a medio y largo plazo que perdure, y tercero, una coparticipación de las regiones en la decisión de lo que se va a hacer en ellas en los próximos años. Bueno, y con esto pues les dejo a ustedes con ese muñequito que les guiña loco, que quiere decir que aquí hay tela que cortar, ¿no? Hay cosas que vosotros que sois estudiantes de economía vais a ser responsables de lo que se haga o no se haga. Y los que ya son mayores lo están siendo responsables de lo que se haga o no se haga. Y yo creo que el país, hasta donde yo llego, está mejorando sustancialmente. Están en unas condiciones de crecimiento económico muy positivas, y este es el momento en el que el tema del desarrollo territorial debería de merecer un poquito más de atención o de compensar la forma de enfocar la política económica.